Romanos capítulo 8, versículo 6. Vayan abriendo en Romanos 8, 6. Y este pasaje me recuerda a un pasaje de Deuteronomio capítulo 28, no hace falta que busquen, solo les comento, en donde Moisés presentó al pueblo también. En el capítulo 28 presenta a Moisés las consecuencias, dice, de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Moisés le presenta al pueblo, cuáles serían las consecuencias de obedecer al Señor y cuáles serían las consecuencias de desobedecer a Dios. Y finalmente Moisés en el capítulo 30 termina con una exhortación a Israel o con un consejo. Dice: hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice Moisés: escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Y eso es lo que el Señor nos pone esta noche. El Señor nos hace siempre pensar, razonar, no es una fe ciega como se dice por ahí. Es cierto que hay circunstancias en las cuales no podemos entender muchas cosas que hace el Señor. Pero en general, el Señor nos hace razonar, nos hace pensar. Y nos muestra las ventajas y desventajas. Nos muestra cómo nos conviene una condición o no, según la que nos presenta. Y como decía entonces, ¿qué elegirías? ¿La vida o la muerte? Romanos 8:6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Esa es la elección que el Señor pone hoy delante de nosotros. ¿Y a quién va dirigida esta palabra? ¿Será que va dirigida a los incrédulos, a los que no le conocen al Señor, o a los creyentes? Y sin lugar a dudas es a los creyentes. ¿Por qué? Porque los incrédulos no tienen el Espíritu Santo. Y a veces cuando hablamos de la carne, cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, nos viene mucho a la mente el incrédulo, el que no le conoce a Dios. Pero esta palabra es para los creyentes, para aquellos que sí tenemos el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que tenemos el Espíritu Santo? Dice la palabra, quiero compartir algo ahí entre paréntesis un poquitito. ¿Cómo es que recibimos el Espíritu Santo? Y dice la palabra que es por poner la fe en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, dice, para morir en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Ezequiel, en Hechos capítulo 2, versículo 38. Bueno, en el contexto, Pedro estaba compartiendo la palabra de Dios y les había acusado de haber matado al Mesías, a los judíos. Y bueno, ellos se sintieron, dice, muy tocados por la palabra, dice, y le preguntan a Pedro: hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Pecamos, ¿verdad?
¿Qué vamos a hacer? Pedro le contesta, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces, esa es la manera en que el Señor en su palabra nos guía. Es por la fe en Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice que el Señor nos da el regalo del Espíritu Santo. Y si creíste en Jesús, tenés el Espíritu Santo. Si tu fe en Jesús fue sincera, tenés el Espíritu Santo. Dios te dio el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra es para vos. Y si no tenés el Espíritu Santo, ¿qué debes hacer? Dice la palabra de Dios, arrepentirte de tus pecados y vas a recibir ese regalo, ese grandioso regalo de parte de Dios. Entonces, solo los que tienen el Espíritu Santo de Dios pueden hacer esta elección. Fíjense que dice aquí, por lo tanto, permitir. ¿Permitir qué quiere decir? Que yo le doy permiso a alguien para que haga algo conmigo. Por ejemplo, me dicen, ¿me permitís visitarte? Sí, te permito. Entonces quiere decir que está autorizado a visitarme. Cuando nosotros permitimos que la naturaleza pecaminosa controle, dice que nuestra mente, le damos autorización, es voluntario. Dice la palabra de Dios. Dice que es una acción voluntaria. Vos le estás dando permiso a que controle tu mente. Entonces, habla que cada uno de nosotros decide a quién le da el control de su mente. Si al Espíritu Santo o a la carne. Cada uno elige entre la vida y la muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Conscientemente, yo no diría nunca elijo la muerte. Pero al hacer esta acción de permitirle al Espíritu, permitirle a la carne. Y cuando hablamos de la carne, hablamos de la naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa. Controlar nuestros pensamientos, estamos eligiendo andar en los caminos de muerte. Es necesario, hermanos, entonces, que con el tiempo, esto es algo gradual, que con el tiempo, con los años que tenemos de andar en los caminos del Señor, vayamos perdiendo todo vestigio de la carne. Que la carne vaya perdiendo poder sobre nuestra mente. Y para que el Espíritu Santo vaya tomando lugar. Como diríamos en nuestra serie, que es perder para ganar. Perder la carne para ganar el Espíritu. Eso es lo que el Señor nos anima en esta noche. Entonces aquí tenemos dos caminos. Tenemos dos opciones. Vida espiritual o muerte. Vida espiritual o muerte. Y dice la palabra que vos y yo somos los que elegimos. ¿Por qué habla de la mente? ¿Por qué está hablando aquí? Permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva a la muerte. Porque el centro de control de nuestra vida se encuentra aquí, en nuestra mente. El que controla tu mente, controla tu vida. Ese es el punto. Aquello que controla tu mente es aquello que controla tu vida. Y la primera opción que nos da aquí, el primer camino, es el control de la carne. O sea,
la muerte. Si dejamos que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente, nuestra vida estará controlada por la naturaleza pecaminosa, o sea, por el pecado. Seremos esclavos del pecado. El pecado va a dominar nuestra vida y vamos a estar caminando por la senda de la muerte espiritual. Y cuando hablamos de muerte espiritual, quiere decir ausencia de Dios en tu vida. Ausencia de Dios, como antes, cuando no le conocías a Dios. Y si no le conoces a Dios, tenés que saber que Dios está ausente en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, dice Mateo 22:32. Dios es Dios de vivos. Dios se relaciona con aquellos vivos espirituales, no con los muertos espirituales. ¿Cuándo es el único momento en que Dios se relaciona con un muerto espiritual? Como dije recién, ¿qué es un muerto espiritual? Es aquella persona en cuya vida hay ausencia de Dios. Ese es un muerto espiritual. ¿Y cuándo es que Dios se relaciona con esa persona? Cuando esa persona, por escuchar el Evangelio, se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios. Ahí Dios sí le escucha. Ahí Dios sí comienza a relacionarse con él. Porque a partir de ahí, él deja de ser un muerto espiritual. Esa persona comienza a recibir el Espíritu Santo de Dios y comienza su vida espiritual. Entonces, la muerte espiritual es eso, ausencia de Dios. La mente, como decía al principio, si alguien controla tu mente, controla tu vida. Si alguien controla tu vida, controla tu destino, en este caso tu destino eterno. Entonces, si dejamos que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra mente, nuestra vida estará controlada por el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que vamos a tener vida espiritual y vamos a estar en una relación con Dios. Vamos a poder relacionarnos con Dios. Dejar que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra mente, hermanos, ¿qué es eso? ¿Cómo es que dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra mente? Eso no es otra cosa que seguir los consejos de Dios. Dejar que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra mente no es otra cosa que obedecer la palabra de Dios. Y dice nuestro pasaje que en consecuencia de obedecer la palabra de Dios, tendremos paz. Fíjense lo que dice. Romanos 8:6 dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Una señal de tener relación con Dios, una señal de salvación en la vida de las personas es la paz.
Un fruto, el fruto del Espíritu Santo es paz, amor, gozo, paz. La persona que no tiene paz es una señal de que no nació de nuevo, no le conoce a Dios, no se arrepintió de sus pecados para comenzar una vida espiritual. Por eso dice la palabra de Dios, no hay paz para el impío. No hay paz para aquel que no le conoce a Dios, aquel que no ha entregado su vida a Dios. No hay paz para esa persona. Y fíjense que aquí no está hablando de la paz que el mundo conoce. Jesús, ¿qué dijo? Yo no les doy la paz como el mundo la da. ¿Qué es la paz para el mundo? ¿Qué es la paz para aquellos que no le conocen a Dios? No tener problemas, estar saludable, tener dinero para vivir tranquilo, y ahí está en paz. Pero la paz que que la palabra de Dios nos habla, es de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice Filipenses 4:7. Y fíjense que en la segunda parte de Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios cuidará su corazón, cuidará tu corazón, dice. Y fíjense qué más va a cuidar. Tu mente. La paz de Dios va a cuidar tu corazón y tu mente. Fíjense que hay una condición. Mientras vivan en Cristo Jesús. En otras palabras, mientras hagamos la voluntad de Dios, mientras busquemos obedecer la palabra de Dios, permaneceremos en Cristo. Y ahí el Señor va a proteger nuestro corazón y nuestra mente. ¿De qué va a proteger? De la carne. De los ataques de la carne que nos quieren devorar. De los ataques de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Va a proteger nuestra mente. La mejor protección, la mejor vacuna, el mejor antídoto en contra de la carne, en contra de la naturaleza pecaminosa, es entonces llenarse de Dios en la mente. Y eso va a controlar tu vida. Dios va a controlar mi vida y tu vida si estamos llenos de Él. Pero vamos a ver más. Así que, hermanos, eso es una señal de salvación. Nosotros necesitamos entender si hay señales de salvación o no en nuestra vida. Porque ahora tenemos tiempo de arrepentirnos. En caso de que yo diga, yo no veo esto de que se está hablando en mi vida, entonces dice el Señor que te arrepientas de tus pecados, creas en Jesús y vas a recibir el Espíritu Santo de Dios, que cumple una función fundamental en la vida de las personas que creen en Jesús. Desear entonces, y no voy a decir, no obedecer, porque todos caemos diariamente en desobediencia, todos caemos en poder de la carne todos los días. Y cuanto menos tengamos de Dios dentro nuestro, más va a dominar la carne, la naturaleza pecaminosa. Entonces, desear, hermanos, eso es una señal. Yo no quiero, decía Pablo, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, decía. Él tenía esa lucha. Pero él odiaba lo que hacía. Él deseaba hacer el bien. Entonces, esa es una señal de salvación. Desear, no dejarse llevar por los malos deseos de la carne
luchar por no hacerlo, luchar por no dejarse llevar. Es una batalla, es una lucha. Y obedecer finalmente la guía del Espíritu Santo es la prueba más certera de que hemos recibido el regalo de la salvación. Porque yo recuerdo antes, y estoy seguro que te habrá pasado lo mismo, antes de conocerle al Señor, yo me jactaba de mis pecados. Yo me gozaba en mis pecados, no producía ninguna aflicción en mi vida, sin embargo producía gozo, entre comillas, porque el pecado da una falsa felicidad. Hablamos ya de eso también un jueves. Porque lo que en realidad está haciendo es entretenerte hasta que llegues al infierno. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos entretiene y vos no te das cuenta y te vas caminando por el camino de la perdición hasta que te encontrás con Satanás en el infierno. Eso es lo que hace el pecado. Nos entretiene. Entonces, dice Romanos 8:14, desear no obedecer, luchar para no obedecer, para no dejarse llevar por la carne, por la naturaleza pecaminosa y también tener éxito, vencer en ocasiones, es una demostración o es una prueba de que somos salvos. Eso dice Romanos 8:14. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea que esa debe ser una característica de todo creyente. Si vos decís yo soy cristiano, soy cristiana, si yo digo soy cristiano, entonces debo esforzarme, luchar y desear no ser llevados por la naturaleza pecaminosa, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Solo los hijos de Dios pueden darle el control al Espíritu Santo. Aunque tengan que luchar con la carne, aunque no es un control, te doy el control y ya todo funciona bien, vamos a fallar muchas veces, pero es algo que caracteriza al creyente. Pero aún así, como decía recién, vamos a estar inclinados a los deseos de la carne, a los deseos pecaminosos. Pero por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo que mora dentro tuyo, que mora dentro de aquellos que pusieron su fe en Jesús, no es porque vos podés, no es porque por tus propias fuerzas, no es por mis propias fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Podemos elegir a quién obedecer, si es que en verdad tenemos el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:12. Por lo tanto, amados hermanos, ¿a quién se está dirigiendo aquí el apóstol Pablo? A los hermanos de la iglesia, de la congregación que estaba en Roma. Personas que pusieron su fe en Jesús. Dice, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pablo le dice a los hermanos que no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Por qué? Porque un creyente puede elegir.
porque nadie puede por sus propias fuerzas. Si no dice, es por el poder del Espíritu Santo, dice. Romanos 8:13, vamos a ver, ¿dónde dice eso? Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Pues, dice Pablo, si viven obedeciéndola, ¿a quién? A la carne, a la naturaleza pecaminosa. Si viven obedeciendo, si viven dejándose llevar por la naturaleza pecaminosa, si viven dejándose llevar sin luchar, sin batallar contra esos deseos pecaminosos de nuestra naturaleza, morirán, dice. Es el camino de la muerte. Morirán, dice. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo, del Espíritu, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Es el poder de Dios en tu vida el que hace que puedas, como dice aquí, hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo se hace morir? Cuando mi carne quiere responder, por ejemplo, a una ofensa con otra ofensa mayor. Y ahí está mi carne y me produce gozo cuando le ofendo, digamos, más de lo que fui ofendido a la otra persona. Entonces dice que por el poder de Dios que vive en nosotros, que viven sus hijos, que viven aquellos que pusieron su fe en Jesús, podemos hacer morir y decirle no. Dios dice que devuelva bendición por maldición. Dios dice que devuelva bien por mal. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, si queremos ver el poder de Dios todos los días, escuchemos la voz del Espíritu Santo. Aquí el Señor entonces nos presenta, como dije hoy, el antídoto en contra de la carne. Por el poder del Espíritu Santo, hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. El antídoto para no dejarse llevar por la carne. Dejarse llevar por el Espíritu Santo. O sea, obedecer la palabra de Dios. Para evitar seguir los impulsos de la naturaleza pecaminosa y morir. Eso es lo que nos está diciendo. Necesitamos dejarnos llevar, repito, por el Espíritu Santo, o sea, obedecer la palabra para evitar seguir los impulsos de la naturaleza pecaminosa y morir. Por eso es que Dios le dijo a Adán, si comes de aquel fruto van a morir. No estamos hablando de muerte natural, o sea, de muerte física. Todos vamos a morir, creyentes y no creyentes. La muerte física nos va a llegar a todos. La única diferencia es a dónde vamos cada uno de nosotros. Esa es la única diferencia. Estamos hablando de la muerte espiritual, de quedar ausentes de Dios, de quedarnos separados de Dios. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Por eso que Gálatas 5:6 también nos anima. Dice, Gálatas 5:16, dice, por eso les digo, permitile al Espíritu Santo que guíe tu vida. Permitile, déjale. Dios no va a guiar tu vida ni mi vida si yo no le dejo. Dios no va a guiar nuestra vida si no le dejamos. Dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, dice, como consecuencia, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Así es como se lucha en contra de la carne. Si no presentamos esta lucha, vamos a perder en contra de la carne. Vamos a estar andando constantemente
guiados por la naturaleza pecaminosa y vamos a estar andando en los caminos de muerte. Dios no se relaciona con el pecado. Por eso es que Dios le abandonó a Jesús cuando estaba en la cruz. Cuando todos los pecados cayeron encima de Jesús, Dios entonces le abandona. Porque Dios no puede relacionarse con el pecado. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, porque Dios no se puede relacionar con el pecado. Y por eso es que le necesitamos a Jesús. Para poder, digamos, reanudar esa relación que se perdió en el Edén y reanudar esa relación con Dios a través de Cristo. Por eso Cristo murió en la cruz, para abrirnos las puertas. A todos los que creen en Él, dice, nos abre las puertas para que podamos de nuevo relacionarnos con el Padre. Entonces, todo el trabajo es aquí en la mente. Porque estamos hablando de que permitir o darle el control de la mente, ya sea a la carne o al Espíritu Santo, nos conduce por un camino o por otro camino. Entonces, todo se trata de qué estamos dejando entrar a nuestra mente. ¿Qué estamos metiendo a nuestra mente? Y las cosas a la mente entran a través de los sentidos. La vista, el oído, que están entrando por nuestros sentidos y se acomodan en nuestra mente. ¿Con qué estás llenando tu mente? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás leyendo? ¿De qué estás hablando? ¿En qué cosas ocupas tu tiempo? ¿En las cosas de Dios? ¿En las cosas del mundo? Todos sabemos cuáles son las cosas de Dios y cuáles son las cosas del mundo. Juan 14:26 dice, fíjense, Juan capítulo 14, versículos 26, dice lo siguiente: el Espíritu Santo, estas son palabras de Jesús. Jesús ya estaba ascendiendo al cielo y le dice a sus discípulos: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar, dice Jesús. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso quiere decir que si no llenamos con la palabra de Dios nuestra mente, y no llenamos la palabra de Dios nuestra mente con la intención de obedecerla, porque podemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios para tener conocimiento, sin intención de obedecerla. ¿Sí o no? Podemos llenarnos la mente para jactarnos después de nuestro conocimiento y poder basurearle a cualquiera ahí cuando habla de la palabra. Entonces nosotros le basureamos con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no tenemos intención de obedecer. Entonces dice, si llenamos con la mente la palabra de Dios para obedecerla, meditamos en ella, porque tampoco la palabra de Dios se lee así, la Biblia en un año, ¿verdad? Todo bien, se puede leer, sí, pero hay que meditar en la palabra. Lo que leemos necesitamos meditar. ¿Y qué es lo que meditamos? ¿Cómo es nuestra vida con respecto a lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Cómo está mi vida? Es un espejo. Me muestra quién soy en realidad. Meditar en ella y orar. Orar.
para que el Señor nos ayude a obedecer. Es por el poder del Espíritu Santo que obedecemos. Orar para que el Señor nos ayude a obedecerlo. Entonces, si no hacemos estas cosas, si no estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos meditando y no estamos obedeciendo, difícilmente va a ser el Espíritu Santo el que esté controlando tu mente. Difícilmente, sino la carne. El pecado, la naturaleza pecaminosa va a estar controlando tu vida porque está controlando tu mente si no haces esto. Y dice que el Espíritu Santo, que Dios envía al Espíritu Santo para que nos enseñe las cosas, todas las cosas, y para que nos recuerde lo que Jesús nos enseñó. Jesús le dijo eso a sus discípulos. Él le enseñó a ellos presencialmente, en persona. A nosotros nos enseña a través de su palabra, a través de la Biblia. Ahora, pregunta. Si no leemos, si no meditamos, si no oramos, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos va a guiar con las enseñanzas de Jesús? Imposible. Es lo mismo que yo tenga un examen hoy y no estudie y me voy al examen y digo, Señor, ayúdame. ¿Cómo te va a ayudar? ¿Cómo el Señor te va a ayudar en el examen? ¿Qué le vas a decir? Haceme acordar todo lo que... Porque no estudiaste, ¿verdad? No estudiamos, entonces es la misma cosa. ¿Cómo nos va a recordar, a guiar con las enseñanzas de Jesús? ¿O nos va a recordar si no leemos la palabra? Tenemos que leer la palabra. Dios tiene que hablarnos a nosotros. Está bien que es cierto, los mensajes, las prédicas, podemos escuchar, claro que sí. Pero nosotros necesitamos tener esa relación con Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios, meditar en ella, orar y obedecerla. Vamos a obedecer entonces, ¿qué cosa? Aquello de lo que nos llenamos. ¿De qué estás lleno? ¿De qué está llena tu mente? Si no nos llenamos con la palabra de Dios con seguridad, vamos a obedecer a la carne. Y cuando hablo de estar llenos con la palabra de Dios, como dije recién, no hablo solo de leer la palabra o escuchar la palabra. Me estoy llenando de la palabra. Puedo escuchar prédicas 24 horas, 7 días a la semana. Y yo digo, me estoy llenando. Cuando nos vamos, por ejemplo, a un restaurante, a una confitería donde tienen expuesta la comida así. Y vos te vas y mirás. ¿Qué decís? ¿Me estoy alimentando? No. Estás mirando. No estás comiendo. Eso que está ahí solo es beneficioso, te va a llenar y va a producir un efecto beneficioso en tu salud y en tu vida si ingerís eso. ¿Sí o no? Bueno, de eso estoy hablando. Nos llenamos cuando comemos y no solo cuando miramos esa comida. Entonces necesitamos comer. ¿Qué quiere decir comer? Leer, meditar, pensar en esa palabra. Entonces es necesario meditar lo que leímos y escuchar y buscar obedecer la palabra de Dios. Santiago dijo, no sean solo oidores, porque los oidores, hermanos, están caminando por el camino de muerte. Solo los oidores están caminando por el camino de muerte. Dice entonces así la palabra de Dios. Entonces, hermanos,
¿Cómo sé si me estoy llenando de la palabra de Dios? Si solamente no estoy ahí mirando y pienso que estoy comiendo, ¿verdad? Dice Romanos 8:5, fíjense. Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan, de nuevo la mente, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo, las cosas que agradan a Dios. Y si ponemos en una balanza, ¿en qué cosas pienso más? ¿En cosas que agradan a Dios o en cosas que agradan a la carne? Y lo que agrada a la carne es pecaminoso. ¿En qué estoy pensando más? Cada día en mi diario vivir, en mi día cotidiano, ¿de qué está llena mi mente entonces? Entonces podemos saber más o menos en la balanza si me estoy llenando de la palabra de Dios, si estoy comiendo realmente o si estoy solo mirando en la vitrina esa rica comida que está ahí. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Corinto. Hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones. Estaban llenas de dones, pero era una iglesia carnal. Había mucho pecado, pero era una iglesia llena de dones. No se puede decir que era una iglesia llena de inconversos. No, eran hermanos. Pero lo que les caracterizaba a esa iglesia eran actividades pecaminosas. Y entonces Pablo les escribe esta carta, 1 Corintios 3, vamos a mirar juntos. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4. Vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo. Dice lo siguiente, hermanos, les dice hermanos en Cristo. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales. ¿Qué dijimos que es una persona espiritual? Alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo, o sea, obedece la palabra de Dios. ¿Cierto? Eso es un espiritual. No es el que tiene aureola ni el que está medio levitando así, no, es alguien que obedece la palabra de Dios y con muchas luchas. Yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo, dice. Dice, les di de beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes, y aquí está a lo que se refiere el apóstol Pablo, y por qué les dice, una de las razones por las cuales le dice que eran carnales, dice, porque son, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos, o sea, viven según criterios carnales, no según los criterios de Dios. O sea, no obedecen la palabra de Dios, quiere decir eso. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, porque ese es el contexto por el cual Pablo les escribe estos pasajes. Ellos decían, se habían dividido en la iglesia, decían algunos, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolos. A algunos les gustaba más como predicaba Pablo y a otros como predicaba más
como predicaba Apolos. A propósito, ¿cuántos dicen aquí, a mí me gusta más cómo predica fulano, sultano o mengano? ¿Quién predica hoy? El fulano. Me voy el otro fin de semana. Eso es carnal, hermanos. Aquí dice, no digo yo. Eso es carnal. Eso es de carne, eso es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Como me dijo una vez, cuando en mis inicios me había dicho el pastor Osvaldo, no importa, hermano, quién predique, ¿verdad? La palabra siempre es la misma, dice, y cierto, ¿verdad? Nosotros no venimos y nunca debemos venir por una persona a la iglesia, sino por la palabra, por Dios, por el Señor, ¿verdad? Y dice, y eso pasaba, y entonces Pablo le dice, ustedes son carnales, porque algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos. ¿Acaso no son gente carnal al hacer eso, verdad? Y fíjense que en los dos primeros versículos, la palabra de Dios aquí nos muestra que se entiende, hermanos, se entiende que los que están comenzando a caminar en los caminos del Señor, eso es lo que llama aquí niños en Cristo, están comenzando a caminar en los caminos del Señor, son todavía niños en Cristo, dice, es comprensible que estén aún dominados por la carne, se entiende. Personas que comenzaron hace poco a andar en los caminos del Señor. Claro que van a estar todavía dominados por su carne, pero hermanos que están hace 5, 10 años, 15 años y todavía siguen como niños en Cristo, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Entonces, probablemente esa persona tenga que arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo, recibir el regalo de la salvación de parte de Dios. Es de esperar, la Biblia nos dice que es de esperar que personas que ya tienen tiempo caminando en los caminos del Señor sean cada vez más conducidos por el Espíritu Santo y no por la carne. Es de esperar que cristianos que tienen ya tiempo de andar en los caminos del Señor manifiesten más actitudes espirituales, actitudes de la palabra de Dios, actitudes del carácter de Cristo, que actitudes humanas, naturales, carnales. Eso dice aquí. Entonces, eso es lo que nos muestra, porque dice, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a carnal. Fue en una época en que Pablo tal vez inició esa iglesia. Dice, les di a beber leche, o sea, les di a beber leche, quiere decir, les di alimento. No pude hablar de cosas más profundas, más espirituales, más profundas con ustedes. ¿Por qué? Porque eran niños. A los niños hay que darle leche y no alimento sólido. El alimento sólido es la palabra de Dios ya más profunda. No las cosas básicas de la fe. A eso se refiere. Entonces Pablo dice, yo no pude hablarles sino de cosas básicas de la fe, porque todavía eran niños. Pero fíjense, dice, no eran capaces de asimilar el alimento sólido, todavía no les podía hablar de temas espirituales más profundos, porque eran niños en Cristo, pero les reprende, hermanos, pero les reprende. Quiere decir de que pasó el tiempo, pasaron los años y siguen en las mismas condiciones. Por eso Pablo le dice, pero él les reprende, porque en el tiempo en que les escribe todavía aún siguen siendo gente carnal. Eso le dice aquí en el versículo 3. Dice,
No eran capaces, versículo 2, no eran capaces de asimilar alimentos sólidos, ni lo son todavía, dice, porque aún son gente carnal. O sea, ya deberían haber madurado, ya deberían de haber dejado de ser niños en Cristo, pero aún lo son, dice Pablo, y por eso Él les reprende. Entonces, ¿cuántos años tenés de creyente? ¿Cuántos años tenés de que pusiste tu fe en Jesús? ¿Y cómo crees que avanzó tu madurez espiritual? Con el correr del tiempo, el Espíritu debe ir tomando el control de nuestra mente para tomar el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los que son guiados por la naturaleza pecaminosa son enemigos de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando aún éramos enemigos de Dios, Él dice vino a morir por nosotros en la cruz. Cuando aún éramos enemigos, se remonta al tiempo en que cuando no le conocíamos todavía al Señor. Ahora, si querés convertirte de nuevo en enemigo, en enemiga de Dios, no hagas caso de esta palabra. No le tomes en cuenta. Seguí el camino de la muerte. Seguí dándole gusto a la carne. Seguí andando por el camino de la muerte por medio de ser guiado por la carne. Dice Romanos 8:7, una palabra del Señor. Para este caso dice lo siguiente, Romanos 8:7, Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces, si nos dejamos controlar por la naturaleza pecaminosa, vamos a convertirnos en enemigos de Dios. Versículo 8. Por eso dice, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Nunca pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Buscar obedecer la palabra de Dios. Buscar ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera, por el poder del Espíritu Santo, nuestra carne vaya muriendo. Conclusión, hermanos. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿A cuál de los dos vas a permitir que controle tu mente? ¿A la carne, que es muerte, o al Espíritu de Dios, que es vida? Esa es una decisión que tenemos que tomar. Y no solo hoy, mañana, pasado mañana, cada día que nos despertamos es un lindo ejercicio para hacer. Señor, hoy yo quiero obedecer al Espíritu Santo y poner en oración. Tiene que ser parte de nuestra oración porque es por el poder del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:24. Y los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Los que no son de Cristo, no. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque dice que cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados murieron allí con Él. Entonces espiritualmente ocurrió algo. Que cuando uno le acepta al Señor como su Salvador, dice entonces
que tu naturaleza pecaminosa ya está también crucificada con Cristo. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, hermanos, fíjense lo que dice. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. O sea, si un día te arrepentiste, dice, te arrepentiste y el Señor te dio vida espiritual a través de su Espíritu Santo. Entonces, vamos a vivir según el Espíritu, siguiendo los consejos de Dios. Si ya naciste de nuevo, vamos a vivir según el Espíritu. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos se comprometen hoy delante del Señor? Amén. No es por nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo. O sea, necesitamos creer eso. Que si yo quiero, el Señor va a obrar con poder en tu vida y en mi vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si en verdad nuestra fe en Jesús es sincera, es real y somos de Cristo, tengamos presente que debemos matar cada día las pasiones y deseos de la carne. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Buscando obedecer, buscando al Señor en su palabra. Eso tiene que caracterizarnos, hermanos. La lucha espiritual, esa es la lucha espiritual, esa es la batalla espiritual. La guerra espiritual no es como en muchos otros lugares se hace, que se atan los demonios, se reprenden los espíritus de drogadicción, prostitución y qué sé yo, y se arma mucho bullicio, pero el pecado sigue allí. No, la verdadera batalla es darle lugar al Espíritu Santo para que guíe nuestras vidas. Y hermanos, eso sí que es una batalla y muchas veces duele, cuesta y da trabajo, pero es el poder del Espíritu de Dios el que hace. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios nos dio vida espiritual, elijamos seguir viviendo. Elijamos seguir viviendo al dejar que el Señor controle nuestra mente y nuestra vida. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, hermanos, estaban queriendo volver a la ley. Ellos ya habían recibido al Señor, habían recibido la salvación por gracia. Y los Gálatas estaban queriendo de nuevo judaizar, ¿verdad? Y querían de nuevo volver a la ley. Y Pablo les escribe en Gálatas 3:3, y con esto terminamos. Gálatas 3:3. Dice Pablo a la iglesia en Galacia, dice, tan necios son, dice. Tan necios son, dice. Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Entonces, ellos estaban queriendo abandonar la fe de Jesús, o sea, la salvación por gracia para volver a la ley, salvación por obras. Y le dice Pablo, tan necios son. Comenzaron por el Espíritu, o sea, se arrepintieron, recibieron el Espíritu Santo y ahora van a acabar por la carne. O sea, esta es una palabra para nosotros también, hermanos. Tan necios somos. Porque es de necios cuando yo elijo el camino de muerte. Soy necio cuando yo elijo el camino que me lleva a la muerte. Tan necios somos, hermanos, que comenzamos la vida espiritual recibiendo el Espíritu Santo de Dios, pero ahora no le vamos a dejar que controle nuestra vida. Vamos a terminar de nuevo por la carne. Vamos a terminar nuestros días por la carne si comenzamos por el Espíritu. Eso dice el Señor, que es de necios. Y muchas veces yo soy necio porque le doy lugar a la carne. Le doy lugar a mi ira, a mi enojo, a mi orgullo. Le doy lugar a malos pensamientos, pensamientos carnales. Y le hago a un lado al Espíritu Santo.
Y después como que tan necios somos, hermanos, cuando actuamos de esa manera. Y eso dice la palabra de Dios. Hay un peligro muy grande si persistimos en esos caminos. Y la Biblia también nos advierte. Hebreos 10:26. Si me querés acompañar, por favor. Si persistimos en los caminos de la carne, nos vamos a apartar de Dios. Y vamos a morir. Espiritualmente. Y si morimos en esas condiciones, sin volver a Jesús, sin volver al Señor, ya no hay esperanza, dice Hebreos 10:26. Si con toda intención pecamos, pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. ¿Se acuerdan que leímos hoy? Que la carne es enemiga de Dios. Y si andamos en la carne y hacemos a un lado al Espíritu, nos convertiremos en enemigos de Dios. Y nos espera esta realidad si morimos en esas condiciones. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. Pregunta: ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Es terrible, hermanos. Es un insulto para Dios, es un insulto para la sangre con la cual vos y yo fuimos limpiados. Es un insulto, dice, al Espíritu de la gracia. Es un insulto, hermanos, al Dios de la gracia, que nos regala esa salvación. Y nosotros menospreciamos esa salvación cuando nos dejamos llevar por la carne. Así que mi hermano, mi hermana, peleemos contra la carne. ¿Cuántos van a pelear en contra de su carne? Peleemos en contra de la carne, porque ¿sabes qué? El Señor es el que te va a dar la victoria. Amén. Es el Señor. Él peleaba por Israel. Israel tomaba las armas y peleaba las batallas, pero el Señor iba enfrente y le daba la victoria. ¿Por qué no inclinas tu rostro?